Hola chicos, esperando que se encuentren muy bien. El día de hoy vamos a trabajar, ¿cierto? De una manera mucho más práctica los contenidos que hemos ido abordando en las clases anteriores. ¿Cuáles son estos contenidos que justamente nos interesan el día de hoy? Y tienen relación justamente con las primeras civilizaciones. La clase anterior habíamos abordado, ¿cierto?, de manera general, una pequeña pinceleada acerca de cómo se construían estas primeras civilizaciones. Y en este caso habíamos tomado los elementos que estas antiguas culturas tenían en común. Uno de esos elementos claramente tenemos, ¿cierto?, presente, la lengua en común, ¿cierto? Como elemento unificador. Hay que entender que las primeras civilizaciones buscaban eso, buscaban unificar grandes grupos, grandes comunidades, para poder establecer cierto sistema de trabajo, una economía mucho más abarcante, ¿cierto? Una economía mucho más sólida y por sobre todas las cosas un modelo también urbano. Cuando hablamos de un modelo urbano, obviamente no tenemos que imaginarnos las ciudades modernas, sino que nos vamos a imaginar las ciudades construidas en aquella época, donde teníamos un centro comercial, teníamos un centro religioso, ¿cierto? Ceremonial, donde también coexistían diferentes relaciones de carácter social. Otro elemento también muy importante es que estas antiguas civilizaciones son profundamente esclavistas. ¿Qué quiere decir esto? Que se sostenían principalmente de manera económica a través de los esclavos. Un elemento muy presente en estas civilizaciones tiene justamente relación con el modelo agrícola. Una agricultura mucho más acabada, mucho más desarrollada, ¿cierto? Lo cual significa que estas civilizaciones son profundamente sedentarias, están establecidas en un lugar específico. El nomadismo no se da de manera superlativa o con mayor importancia, sino que acá la importancia radica justamente en la estructura sedentaria. Y obviamente la escritura. La escritura acá es muy variada porque no todas las civilizaciones van a tener el mismo modelo de escritura. Tenemos la escritura jeroglífica, tenemos la escritura de carácter cuneiforme, como en el caso de Sumeria, etcétera. División del trabajo, ¿cierto? Ya como tenemos comunidades mucho mayores, obviamente tenemos también trabajos que van a enfocarse en diferentes sectores, en diferentes áreas, que van a ir reforzando también las especialidades de cada grupo social. Esta división del trabajo también va a significar una estratificación social. Cuando hablamos de estratificación social nos referimos justamente a que la sociedad, ¿cierto?, se comienza a segmentar, se comienza a dividir y a través de el modelo de trabajo, ¿cierto?, se va a clasificar a qué sector corresponde cada grupo. Y en este caso obviamente vamos a tener grupos que van a estar en la parte más alta y en la parte más baja, y eso va a depender también del nivel de privilegios que van a tener estas sociedades. Un sistema religioso profundamente, ¿cierto?, presente. De hecho, no hay ninguna civilización que no tenga un modelo religioso propiamente tal, y algo que es parte también de la economía y del desplazamiento tiene que ver justamente con los grandes caudales, con los grandes ríos. Por eso es que también se les considera las civilizaciones de carácter fluvial. La palabra fluvial tiene que ver justamente con los grandes cursos de agua, principalmente el caso de los ríos. Y obviamente la arquitectura monumental. Cuando hablamos de una arquitectura monumental nos referimos, por ejemplo, en Egipto con las pirámides, la esfinge. Tenemos el caso de Sumeria con los zigurats. Es una arquitectura grandísima, ya una arquitectura que abarca monumentos que son completamente elevados, ¿cierto?, en altura, son anchos y van más allá de una arquitectura simple, van más allá de una arquitectura más local, ¿cierto?, o más puntual, sino que es algo ya monumental, que abarca una dimensión de tamaño completamente mayor. Acá, bueno,
una pequeña síntesis, ¿cierto?, de las primeras civilizaciones, de acuerdo al comportamiento tanto de Mesopotamia como de Egipto, como también sus características a nivel económico y social, a nivel político, y por último, un elemento muy importante que tiene que ver con la aparición de la escritura. Y justamente algo que nos interesa mucho en la historia tiene que ver con la aparición de la escritura. ¿Por qué? Porque la escritura va a ser la que va a determinar el inicio de la historia propiamente tal. Entonces la pregunta es, ¿qué pasa antes de la escritura? Antes de la escritura justamente tenemos un proceso, un periodo de tiempo, el periodo más largo de la historia, que se conoce como prehistoria, aunque yo siempre he insistido que el concepto prehistoria debería estar un poco fuera de lugar, porque deberíamos hablar de paleohistoria, porque la historia también se construye a través de los vestigios y hallazgos, ¿cierto?, que no siempre tienen relación con la escritura. Entonces, bueno, pero esa discusión tiene que ver con otro tema. Volviendo al caso de las primeras civilizaciones, ustedes el día de hoy van a comenzar a adentrarse a este trabajito. Es un trabajo que deben hacer con tiempo, no necesariamente en un solo día, y esto justamente tiene relación con la creación de su propia civilización. Usted va a inventar una civilización, y lo importante es que esta civilización esté creada, ¿cierto?, con el foco de las características que tenían en común las antiguas civilizaciones. No van a crear una civilización sumeria ni tampoco una civilización egipcia, sino que van a crear una civilización y una cultura propia de ustedes, de su imaginación, de lo que a usted se le venga a la mente, y obviamente acá es sumamente importante la creatividad. ¿Qué vamos a aprender con esta actividad? Primero, vamos a caracterizar las principales civilizaciones. Ustedes indirectamente van a reconocer los elementos en común, qué es lo que se necesita para crear una civilización propiamente tal, los elementos en común, y obviamente vamos a fortalecer la creatividad y la originalidad, ¿ya? O sea, con todos los ingredientes que tenemos, ¿cierto?, de las instrucciones, como también así los elementos en común de las antiguas culturas, ¿cierto?, que determinaron las primeras civilizaciones, ustedes van a crear su propia civilización. Y aparte de eso, una vez que usted escoja los elementos en común que va a trabajar en su civilización, porque lo va a tener que describir, va a crear un mapita parecido a este. Por ejemplo, tenemos acá un mapa de Egipto y tenemos un mapa de Sumeria, y usted lo que va a hacer es crear un mapa muy parecido. Obviamente usted ahí va a definir cómo van a ser las fronteras, los límites, las características. Ahí usted va a tener que determinarlo. Ya usted le va a inventar los nombres como usted quiera. Esto claramente es algo completamente libre. Insisto, hay que fortalecer la creatividad. ¿Ya? Van a crear un mapa. Pero antes de crear el mapa, usted va a seleccionar 6 elementos. 6 elementos que son comunes a las antiguas civilizaciones. Por ejemplo, yo acá seleccioné uno que es el sistema religioso. Yo incluso dije, el sistema religioso va a ser de carácter politeísta, ya que va a estar determinado por muchos dioses, y a la vez también antropomorfo. ¿Qué quiere decir esto? Una figura humana, ya no con animales. Si usted quiere incorporar una estructura zoomorfa, por ejemplo, usted tendría que inventar un dios que sea mitad animal y mitad hombre, y brevemente qué significa ese dios, ¿ya? En este caso yo inventé un dios que en este caso es el dios del sol de mi antigua civilización, y obviamente es el padre de todos los dioses. ¿Y por qué es tan importante este dios? Porque fue el creador de los hombres, y por ello se le venera al ser el dios del sol, y también define las estaciones del año, porque el sol también con su ¿cómo se llama esto? Con su rotación, ¿cierto? Permite la creación de la noche y del día, y a la vez también determina los periodos agrícolas. Entonces es sumamente importante el dios del sol, porque justamente es el que determina la actividad económica y social. Entonces ese fue un invento mío, ¿ya? Pero alguien podría decir, pero profesor, efectivamente lo que usted está diciendo es como muy parecido a la historia que quizá a lo mejor tiene Egipto, que quizá a lo mejor tiene Mesopotamia, o quizá que tienen todas las antiguas culturas. Y es justamente que a partir de un invento que yo creé, que es justamente este dios inventado,
surgen las características en común a las antiguas civilizaciones. Ahora, esta imagen que está acá no la creé yo, es una imagen que tiene que ver con un dios sumerio y la coloqué acá como referencia solamente. Ahora, lo que usted va a hacer, va a seleccionar 6 elementos y va a hacer algo parecido a lo que hice yo, describirlo simplemente y las principales características y un dibujo, una representación, pero solamente si es necesario. Por ejemplo, si usted quiere seleccionar de todos estos elementos la escritura, ¿ya? Usted va a definir cómo es el estilo de la escritura. Por ejemplo, jeroglífica, idiomática, de símbolos, como usted quiera. ¿Ya? Aquí la imaginación es lo más importante y los límites los coloca usted. Lo importante es que esté presente esta característica, ¿ya? Va a describirlo y obviamente un dibujo, una representación, por último un alfabeto o algo así como un hallazgo antiguo. Sería bastante interesante. Ya, entonces así sucesivamente hasta completar las 6 características. Una vez que usted termine las 6 características, ¿cierto? Y las explique brevemente, las represente, ¿cierto? Va a crear un mapa. Y en ese mapa usted va a definir, ¿cierto?, los principales elementos que hay dentro de las ubicaciones, ¿cierto? Los ríos, por ejemplo, algunas ciudades importantes, en qué lugares están ubicados, por ejemplo, las principales arquitecturas monumentales, etcétera, etcétera. Sea muy creativo y usted le va a colocar un nombre a esta civilización, pues, o sea, claramente el nombre usted tiene que inventarlo. ¿Ya? No le va a poner Egipto, no le va a poner Sumeria, no le va a poner Fenicia, porque ya existen. Usted va a inventar un nombre propio, un nombre que sea auténtico suyo, sea creativo, sea muy perspicaz, ¿cierto? En cómo se llama el nombre y a la vez también original, que es lo más importante. Y para poder cerrar esta sesión, acá tenemos una rúbrica, una pauta, ¿cierto? Con niveles de logro de acuerdo a lo que se espera, ¿ya? Los elementos de la civilización, el mapa, cómo debe estar establecido, la originalidad, la creatividad y limpieza y orden. Este trabajo puede ser entregado en Word, puede ser entregado en PowerPoint, puede ser entregado en una foto, por ejemplo. Acá hay completa libertad en el formato. Lo importante es que se entienda, que sea legible y sobre todas las cosas que sea muy, muy, muy creativo, chicos, ¿ya? Así que eso sería. Así que ahora manos a la obra y ustedes cuentan con el tiempo suficiente para poder desarrollar esta actividad. Espero que les guste, que la pasen bien y por sobre todas las cosas que sean lo más creativo posible y que idealmente me sorprendan con su trabajo. Así que eso, chicos, vamos a crear nuestra primera civilización. De todas formas, en la plataforma voy a dejar el archivo, este archivo que acabo de explicar, para que lo tengan disponible. Un fuerte abrazo, saludos y que tengan una muy buena semana.